Hola, quiero compartir con ustedes un pequeño pasaje de la Escritura. Quiero que me acompañéis a leer el pasaje que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 5, versículo 17. Y quiero ver a través de este pasaje cuatro factores o cuatro cualidades que debemos de tener como creyentes que somos y desarrollarla. Ya no solo tenerla, sino que también hay que desarrollarla, que es lo que el mensaje aquí se propone y es lo que yo quiero transmitir hoy y expresarlo desde el punto de vista de que esas cualidades muchas veces las tenemos, pero no basta solo con tenerlas, sino que hay que desarrollarlas. Son cosas básicas, cosas sencillas que seguramente ya todos tenemos, pero que también seguramente a través del tiempo pues la hemos ido olvidando, porque como sabemos que la tenemos, pues hemos ido olvidándola y apenas, o en algunos casos, no llegamos a practicarlas como Dios quiere que lo hagamos como hijos suyos. Yo quiero hoy hablar de la palabra éxito. ¿Qué es el éxito? ¿Cómo podemos alcanzar en los tiempos en los cuales hoy vivimos, bajo las circunstancias que vivimos, cómo podemos alcanzar ese éxito deseado? Sea lo que nos propongamos en nuestro vivir diario o en nuestra vida cotidiana, esos propósitos o esas metas que muchas veces como digo, nos proponemos, cómo llegar a conseguirlas, cómo llegar a tener ese éxito deseado en esas cuestiones que queremos llegar a alcanzar, en esas metas o en esos propósitos tan deseados. Tanto en el pasaje que hemos leído, que vamos a leer ahora, como en la actualidad, si vemos el pasaje, en aquellos tiempos, en aquella época, decir que la palabra éxito era algo inusual. Algo inusual y algo tan lejano, tan allá en el horizonte, que no podían llegar a pensar que el éxito iba a formar parte de su vida. En primer lugar porque era un pueblo, era un país que estaba conquistado por el Imperio Romano. Entonces ya sabemos que cuando una nación es sometida sobre la soberanía de otra mayor, en este caso el Imperio Romano, pues viven bajo la gobernanza, bajo el estricto vivir de ese imperio, y ya no solamente eran gobernados, eran sometidos por el Imperio Romano, sino que también los principales líderes, tanto sociales como espirituales, ellos vivían una vida aparte de lo que el pueblo sentía y de lo que el pueblo realmente vivía. ¿Cómo podía el pueblo pensar tener éxito en aquella meta o en aquellos objetivos que se plantearan cuando eran sometidos por un imperio, el romano, y sus líderes, aquellos que los representaban a ellos, pues eran vanidosos, egocentristas, y solamente miraban por sí mismos, por sus cosas y para ellos nada más, olvidando al pueblo, olvidando las necesidades del pueblo, cómo vivía el pueblo y demás. Entonces el pueblo, en aquella época, en esta época de este pasaje, pues el tener un objetivo y decir voy a tener éxito en estos objetivos era algo, como digo, algo muy lejano, algo muy allá en el horizonte y la palabra éxito pues no tenía un sentido o no tenía una validez porque las circunstancias que rodeaban al pueblo eran totalmente caóticas en el sentido de que
Allí no había éxito de ninguna manera. Primero, el Imperio Romano mandaba, dominaba sobre ellos, y segundo, aquellos que podían ayudar al pueblo, pues vivían, como digo, para ellos. Eran egocentristas, eran vanidosos y solamente miraban por ellos mismos. En los tiempos que hoy vivimos, pues la situación ha cambiado mucho. Son 20 siglos de diferencia, pero las circunstancias que hoy vivimos, a través de esta pandemia mundial que todos estamos viviendo, la palabra éxito también ha perdido calidad. Ha perdido calidad porque estas circunstancias en las cuales vivimos nos hacen vivir al día. No podemos pensar que mañana, ¿qué sucederá? ¿Qué acontecerá? Con el vivir el día a día ya tenemos bastante carga y bastante dedicación sobre ese mismo día que estamos viviendo. ¿Por qué digo esto? Porque la pandemia, la situación, las circunstancias que nos rodean, no han llegado a una situación muy dramática en el sentido laboral, en el sentido económico, en el sentido social, en el sentido de la sanidad, y donde también la palabra éxito se ha devaluado. ¿Quién puede hoy emprender un objetivo o emprender un camino o tener un deseo de algo y proponérselo y tener éxito? Cuando, como digo, la incertidumbre que vivimos hoy en día es tan grande como la incertidumbre que podían vivir aquellos hombres en la época de Jesús. Las circunstancias que nos rodean son las que mandan y son las que ponen en orden todo lo que vivimos. Pero la palabra éxito, para la vida del creyente, para nosotros, para mí, tiene que ser algo fundamental. Y yo quiero ver 4 razones principales que aquí se van a marcar en este pasaje para tener éxito en aquello que nos propongamos en nuestro caminar, en nuestro vivir diario, en aquellas metas, en aquellos objetivos que estemos pensando ejecutar, cómo tener éxito. Bueno, pues el éxito lo vamos a ver a través de este pasaje y trayendo a la memoria, ejercitando en nuestra mente y en nuestro vivir diario estos 4 factores fundamentales básicos de la vida cristiana. Es de la única manera que podemos alcanzar el éxito. El éxito, la sociedad piensa que se acumula a través de posesiones. Uno puede tener éxito o pensar que tiene éxito porque tiene una cuenta bancaria bastante solvente. Pero en la vida común, en la vida social, en la vida familiar de esa persona, puede ser totalmente una persona amargada, una persona atribulada, y sin embargo, pues, oye, tiene éxito porque en su vida económica le va bien. Y así en los diferentes factores sociales que hay en la vida, ¿no? Podemos pensar que por tener una familia tenemos éxito, pero si no cuidamos esa familia y no convivimos con esa familia y no estamos al tanto de esa familia, solamente vamos a tener una vida amargada porque el tener una familia, dedicarse a ella, expresarse con ella, convivir con ella, padecer y reírse con ella. El tener posesiones no garantiza el éxito. Lo estamos viendo en esta sociedad, en estos momentos, en estas circunstancias en las cuales estamos viviendo. Puedes tener hoy mucho y mañana puedes tener nada. Lo que hoy piensas que es todo lo que tienes, mañana desaparece y ese éxito que tú pensabas que tenías se ha ido y se ha devaluado y se ha perdido. El éxito que garantiza Dios a través de su palabra es un éxito continuo, es un éxito permanente y es un éxito garantizado porque detrás de ese éxito está la voluntad de nuestro Padre. Quiero empezar con la lectura en Lucas capítulo 5, versículo 17. Vamos a empezar desde 16. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba.
Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido a todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndolo en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tu pecado te son perdonados. Entonces los fariseos y los escribas comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla de blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados sino solamente Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiéndole, le dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir tus pecados te son perdonados? ¿O decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Como digo, en el versículo 17 y 18 se encuentran los 4 factores determinantes que yo quiero hoy compartir con vosotros para recordarlo, para traerlo a nuestras vidas, para ejercitarlo y también para manifestarlo y ponerlo sobre el vivir diario de nuestras vidas, para que no se nos quede solamente ahí un recuerdo más de tantos más que tenemos. Estos 4 factores son los siguientes: el amor, la unidad, el esfuerzo y la fe. 4 factores fundamentales que como creyentes tenemos que ejercitar y por supuesto tenemos que tener. Eso va a garantizar que cualquier propósito, cualquier meta, cualquier objetivo que nos propongamos, lleguemos a culminarlo con éxito. Esa palabra tan devaluada, tan difícil en muchas épocas y, como digo, hoy tan bajo sospecha por las circunstancias en las cuales vivimos, esa palabra se ha devaluado. Pero nosotros vamos a tener éxito porque la palabra de Dios nos enseña que el amor, la unidad, el esfuerzo y la fe va a dar con el éxito en aquello que nos propongamos. Vemos un pasaje en el cual que hay unos hombres que deciden hacer algo, deciden tener un propósito. Y ese propósito, como digo, esa idea, esa meta, ese objetivo es llevar a un paralítico, a una persona que depende de otro, una persona que por sí mismo no se puede valer, una persona que seguramente su estilo de vida pues sería ruin por las circunstancias en las cuales vivía, que dependía de la caridad de otros, de que otros lo movieran, lo llevaran. Pero estos hombres, que en ningún momento dicen que sean 4, ni que sean 2, ni que sean 6, dicen unos hombres, como bien dice ahí el pasaje, tuvieron el propósito, la determinación de llevar a este hombre a los pies de Jesús. Lo primero que podemos encontrar es que ellos tenían ese primer factor común que nosotros debemos también de ejercitar, y es el amor. No solo basta con decir tengo amor, sino que también hace falta expresarlo. Y la forma de expresar el amor es teniendo misericordia hacia los demás. Y ellos, lo primero que podemos resaltar en este pasaje es que ellos tienen amor, tienen misericordia, tienen compasión del necesitado. Ven a una persona que no tiene cómo valerse. Ven a una persona que está incapacitada, que para ella no hay ningún tipo de
de éxito en su vida. Olvidada, dejada, que necesita a otras personas para poder moverse, para poder llevarlo, para poder traerlo, para hacer sus necesidades. Vemos cómo estos hombres, el primer rasgo, o ese primer patrón que tienen que tener, es el amor. ¿Qué es el amor? El amor es Dios. Dice en Primera de Juan que Dios es amor. ¿Qué movió? ¿Qué fue el valor que movió a Dios a mandar a su Hijo a morir en una cruz? Estamos ahora en Semana Santa y ahora se va a recordar las tradiciones, a ver esa Semana Santa donde un hombre, Jesús, muere en la cruz, y etcétera, etcétera. Pero, ¿cuál fue lo que movió a Dios como Padre para mandar a su Hijo aquí a este mundo, a morir en una cruz? Dice Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Pero el amor es lo que movió a Dios Padre para entregar a su Hijo para salvarnos a nosotros. No solo bastó del decir tener amor, sino que también hubo un acto, un físico de ese amor, y fue la venida de Jesús, la convivencia de Jesús y la muerte de Jesús. Por eso digo que no nos basta solamente con decir yo tengo amor. Hay que manifestar ese amor, y ese amor se manifiesta a través de la misericordia y de la compasión que hay que tener con las personas más necesitadas. Estos cuatro, se me va a ir muchas veces cuatro, porque como son cuatro los patrones, estas personas, lo primero que podemos encontrar es que tienen amor. En la vida de Jesús, en los evangelios, hay determinados pasajes que podemos apreciar que Jesús tuvo compasión de las multitudes. Sobre todo, por ejemplo, en ese pasaje donde se juntan 4 o 5 mil personas y que llega la noche y Jesús, hay un momento en que dice que tiene compasión de ellos porque llega la noche y no tienen nada que comer. Ese amor de Jesús es manifestado a través de su misericordia y de esa compasión hacia los demás. Y se transforma en ese milagro de los panes y de los peces. Ellos tienen amor. Y ese amor lo van a ejercitar cuando se proponen coger a ese inválido y llevarlo a un cierto lugar donde está Jesús. En segundo lugar, que podemos apreciar también en esos pasajes, en ese versículo en concreto, es que hay una unidad. Todos tienen el mismo objetivo, todos van a remar en la misma dirección, todos piensan lo mismo, porque todo lo mueve lo mismo, el amor. Tienen unidad porque tienen amor. Todos piensan de igual manera. Piensan que esa persona en concreto está necesitada y han oído hablar de Jesús, de que sana, de que cura, de que restaura las vidas de esas personas. Aparte de que tienen amor, tienen unidad. Van hacia ese proyecto, hacia ese objetivo que ellos tienen unánime. Imagínate que vamos en una barca, 5 o 6 personas, y cada uno va remando para el sentido que cada uno quiere. Uno para la derecha, otro para la izquierda, para el frente, para atrás. Y la barca no se movería. La barca se quedaría en el mismo sitio, dando vueltas sobre sí misma, porque no hay unidad. Cuando hay unidad, la barca va hacia el sentido en el cual nos hemos propuesto todo.
hay que remar todos en el mismo sentido. Hay que tener unidad. No podemos ir por nuestros propios ideas, por nuestros propios conceptos, por nuestros propios argumentos. Tenemos que ir basándonos en lo que la palabra de Dios nos guía, nos orienta, nos expresa y nos dice. Así iremos todos en un mismo sentido. Y la barca irá en un mismo rumbo, en un mismo sentir. El otro factor también que podemos ver ahí es que dice en el versículo 18, y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraron llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud. Cuando nos propongamos algo en nuestra vida, tenemos que tener en cuenta que siempre van a haber piedras, siempre van a haber murallas, siempre va a haber circunstancias en las cuales van a venir a nuestra vida el desánimo. Vamos a ver montañas gigantescas. Y en la mayoría de las ocasiones es cuando decidimos tirar la toalla. Porque vemos en ese proyecto, en esas metas, en esas ideas que tenemos y que hemos empezado, pues no llegamos a cumplir la mayoría de las veces porque en las circunstancias que se nos presentan pensamos que son insalvables, que son grandísimas y que no podemos con ellas. Entonces el desánimo nos hace tirar la toalla y retroceder en esos proyectos y en esos propósitos que nos hemos marcado. Y como digo, en la mayoría de los casos no llegamos a alcanzar esos proyectos porque esas murallas que se levantan, esas montañas que se levantan delante nuestra son mayores que nosotros y nos desanimamos y tiramos la toalla. Esfuerzo y valentía es el tercer patrón, el tercer, digamos, argumento que ellos tienen, en el sentido de que no van a pararse por lo que hay delante. Jesús estaba hablando del reino, estaba dentro de una casa y dice la Escritura que ya no solo dentro de la casa había mucha gente, sino que una gran multitud de personas que habían venido de todos los lugares para escuchar a la persona de Jesús, se habían rodeado en torno a esa vivienda en la cual Jesús estaba dentro. ¿Podemos imaginarnos la escena? Ellos llevaban al paralítico, tenían amor, estaban demostrando esa misericordia hacia el paralítico, tenían unidad, iban encaminados todos con el mismo propósito. Pero cuando llegaron a las puertas de la casa, al entorno de la casa, vieron que una gran multitud impedía llegar hacia ese objetivo que ellos tenían, que era llevar al paralítico a los pies de Jesús. ¿Cuántas veces en diferentes ocasiones nos ha sucedido esto a nosotros? ¿Y cuántas veces hemos desestimado el seguir hacia adelante porque requiere un esfuerzo extra, porque requiere una dedicación mayor y hemos dejado, por decirlo así, de esa manera, a aquello que ese propósito y hemos dado marcha atrás? ¿Cuántas veces lo hemos hecho? En el libro de Josué, cuando Moisés le da el mando, a Josué, Dios le dice a Josué unas palabras importantísimas y que tenemos que tener presente en nuestro vivir diario como cristianos, como creyentes. En el capítulo 1, versículos 6, 7, 8 y 9, hay una palabra que se repite varias veces y es de sobra conocida por todos. Esfuérzate
y sé valiente. Lo que le estaba diciendo es que tienes por delante una gran tarea. Tienes que llevar a este pueblo hacia la tierra prometida. No va a ser fácil. Te vas a encontrar murallas, impedimentos, montañas, dificultades, circunstancias adversas. Las mismas que nos podemos encontrar cada día nosotros en esos propósitos que nos tenemos marcados. Pero Dios nos dice en su palabra y nos recuerda a diario: esfuérzate y sé valiente. Josué lo practicó y lo llevó a cabo y llevó a ese pueblo a la tierra prometida. Ni las murallas de Jericó pudieron con él, ni las circunstancias adversas, ni el río Jordán cuando tuvieron que cruzarlo. Nada paró a Josué, porque el propósito era de Dios. Y muchas veces los propósitos son de parte de Dios los que triunfan. Y los que quedan en el estanque, los que quedan en el arroyo, los que quedan en el vallado, son aquellos propósitos nuestros que muchas veces les damos prioridades antes que los propósitos que Dios tiene para nosotros. El tercer patrón que ellos tienen aquí es el de esforzarse y de ser valiente. No se vinieron atrás. Abrieron paso, se subieron al tejado de la casa y del tejado bajaron al paralítico hasta los pies mismos de Jesús. Es extraordinario ver este pasaje. Ver cómo no había ningún impedimento donde ellos pudieran parar. Ese amor por el paralítico, esa unidad y ese esfuerzo los llevó a los pies de Jesús. El cuarto patrón que aquí se ve es el que dice Jesús que ellos tienen. Jesús les dijo: pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado lo bajaron con el lecho, poniéndolo en medio delante de Jesús. Al ver él, Jesús, la fe de ellos, le dijo: hombre, tu pecado te son perdonados. Pero ¿qué advirtió? ¿Qué vio Jesús en estos hombres? Dice que vio su fe. Amor, unidad, esfuerzo y fe. 4 características que tenemos que tener, que ejercitar en nuestra vida. Cuando estas 4 actitudes se manifiestan en nuestra vida, las desarrollamos en nuestra vida, ocurre lo que aquí podemos ver. Tuvieron éxito. Porque al principio de toda esta historia que hemos leído, es que ellos vieron al paralítico necesitado y se propusieron algo en concreto. Ese objetivo era llevar al paralítico a los pies de Jesús. Cumpliendo estas 4 actitudes, tuvieron éxito en el cumplimiento de ellos. Porque, como vemos al final, le dijo Jesús al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Podemos decir que este pasaje tiene éxito, porque se han cumplido estas características fundamentales, básicas, que a veces echamos en el olvido y pensamos en otras cosas más grandes y olvidamos las bases principales de nuestra fe, que es el amor, la unidad, la misericordia, el esfuerzo y la fe. 4. Esto es lo que tenía para vosotros en esta tarde de domingo. Ejercitar estas actitudes. No solo basta con decir yo las tengo,
sino que hay que desarrollarla. No basta con decir tengo amor y no manifestar o desarrollar ese amor hacia los demás. Cuando ves a alguien necesitado, mira hacia otro lado y no te involucras en la necesidad y en desarrollar ese amor que dices que tienes. En tener unidad, un concepto que muchas veces pasamos por alto todo. Cada uno remamos según nuestras propias ideas, según nuestros propios pensamientos. Y seguramente no son los más adecuados o los más correctos. No llegamos a cumplir los objetivos que nos marcamos porque cuando los problemas se nos presentan delante de nosotros, tiramos la toalla. Y no hay un esfuerzo, una valentía para luchar sobre esas adversidades que se nos van a presentar en ese vivir diario. Y sobre todo la fe en nuestro Señor Jesucristo es lo que va a mover todo. Y con esto me despido de ustedes. Gracias por vuestra atención, que Dios os bendiga. Amén.